libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Buenas, buenas, acá estamos, bienvenidos a la segunda edición de DTV. Estamos sobrevolando el Congreso. ¡Oh! Mira dónde te traje, Di Natale. Muy bien, Te traje qué lindo, a la Delta por el Congreso. Qué buen dron ahí, ¿eh? No, con una vista es impresionante. mi aeroplano. ¿Cómo aeroplano? Claro, estamos volando, es un muy juego bien, televisivo. está bien. ¿Qué hace, Jessy? ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo va? ¿Están hablando a full de la Feria del Libro, de libros ustedes? Así es. Sí, nos estamos recomendando libros. Qué bueno, mutuamente. qué bueno, qué bueno. ¿Fueron al stand, fueron a la feria? No, todavía no. Ah, ¿no visitaron la feria? Ya voy No a ir. aún, no. Ah, está bien. No, pensé que habían pasado ahí que había un stand del quién? Congreso. Ah, mira. Bueno, en realidad de la democracia. De los 40 años que se cumplen este año. Sí, claro. está linda la feria. Sí, yo estuve. está bueno. No, esperando también algunas actividades, ¿no? Estaba viendo por ahí algunas actividades interesantes como para ir. puntualmente en la Claro, feria. exacto. Sí, obvio, sí. Presentaciones de libros. Presentaciones. Y claro. estuvieron paseando varios diputados, diputadas, senadores, senadoras en la Feria del Libro. Bueno, sé que estuvo Valdés presentando Sí. un libro sobre el Poder Exactamente. Judicial, el lawfare. Así que, bueno, también vamos a ver Está bueno a varios de también. los legisladores. Sí, está bueno. Bueno, y acá también hay un montón de actividades para compartir con ustedes. Les podemos contar, por ejemplo, ahora mismo se está desarrollando un foro para cuidar. El foro se llama el Foro Cuidar. Y tiene que ver con el tema de las tareas de cuidado, en general reservadas más bien a las mujeres, y con revalorizarlas, recategorizarlas y toda esta discusión que expuso la pandemia, pero que en realidad es vieja, ya sabíamos que había algunas faltas de reconocimiento en ese sentido. Así que ahí está participando la diputada Macha, entre otras legisladoras. Creo que la diputada Martínez también estaba ahí y estamos viendo, mira la cantidad de personas que están formando parte de este foro. No todos son legisladores, por supuesto, hay trabajadores de la Cámara y también hay trabajadores de distintos sindicatos que están formando parte y que integran estas tareas de cuidado, sobre la jerarquización y el reconocimiento del trabajo de cuidado. Si no recuerdo mal, el año pasado hubo alguna jornada parecida que impulsó la diputada Macha, que bueno, está impulsando algunos proyectos en ese sentido. Claro. Sí, es lo que decías, Meli, el debate de también reconocer, ¿no? O sea, que no es reconocido ni siquiera como trabajo. Claro. Todas las tareas que se realizan en el hogar. Y bueno, y después hay obviamente otras tareas que quizás son reconocidas como un trabajo, pero son mal pagas, informales, precarias. Sí, hay mucha... Sigue estando aparte en el debate, ¿no? El otro día, ayer hablábamos con Guido Braslaski, un proyecto de ley que hay de un grupo de legisladores para equiparar salarialmente a la mujer con el hombre en todos los ámbitos privado y público, ¿no? Porque esto también... Es la gran deuda pendiente, ¿no? Y sí, porque hay, es increíble, en puestos de la misma categoría, muchas veces las mujeres cobran menos. Sí. ¿Y sí? Sucede muchísimo en el ámbito privado, en el público. La pregunta era si puede el Estado legislar sobre lo privado, es decir, exigirle a las empresas de aumentar sueldos cuando, bueno, es una cuestión muy particular de cada empresario, ¿no? No sé hasta qué punto podría llegar a darse. Esto es un debate. Sí, yo ayer estaba viendo cuando vieron que salió un nuevo aumento escalonado para las empleadas domésticas, las empleadas de las casas, y decía también, bueno, ¿en qué va a terminar esto, no? Porque están todo el tiempo tratando de corregir salarialmente algunas situaciones, cosa que me parece fantástico porque tenemos una inflación imparable. Pero al mismo tiempo, digamos, si esto no va a propender en un futuro no muy cercano que haya mayor desempleo, porque también hay que poder sostener esos sueldos. Claro. O sea, por un lado está la necesidad y está el reconocimiento de esas actividades, pero por otra parte hay un estancamiento de la economía que hace que si se siguen elevando en paritarias esos sueldos, bueno, es difícil poder sostener ese trabajo, por lo menos de esa manera. Claro. Sí, es cierto.
Ayer hablaba con la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y decía que por ahora por lo menos no está previsto ningún bono, que sigue insistiendo el gobierno con la reapertura de paritarias, cada vez más cortas, ¿no? Los Sí. periodos de Sí. apertura de paritarias. Claro. Cada 3, 4 meses, Discusiones, algunos claro, ya tienen... más periódicas. Y ratificando o respaldando un poco la idea de la CGT de avanzar con la idea de una reducción de horas laborales. Bueno, ¿no? ese es el otro debate que se viene, El sin debate duda. que se viene, exacto. Hay Y- proyectos de ley varios proyectos de ley. Tendremos que hablar de eso, ¿no? En algún momento y poner el ojo en eso, porque lo que Yasky plantean tenía los un gremios es que proyecto. es una forma de generar empleo, o sea, reducís horas de trabajo y generás huecos de empleo en determinados rubros, ¿no? Estamos hablando siempre del trabajo formal. Yo no lo veo, la verdad. ¿Ustedes lo ven? Es que es una manera de generar más En trabajo. algunos países funciona, yo no sé Sí, si se aquí está funcionaría. implementando. se En está Chile, implementando... en Chile, por ejemplo, se reglamentó hace poco. Sí, incluso Uy, ayuda perdón que me a quedó el abrigo acá. mejorar- Mil disculpas, mil disculpas. Ayuda a mejorar las condiciones laborales en muchos casos Claro. también, que eso es parte de la fundamentación de por qué. O sea, hay que tener en cuenta que las 8 horas en Argentina se establecieron hace un siglo y que la tecnología avanzó Claro. también, ¿no? O sea, Claro. se necesita menos trabajo quizás para determinadas tareas, pero Claro, no, pero por eso sí no se modificó. la duda o el interrogante que se plantea es si vos necesitas menos horas de trabajo, entonces no necesitas más gente, es decir, en una empresa, ¿no? No, Porque, podés- porque el justificativo que planteó el otro día la CGT en el acto también cuando habló de esto es, bueno, reducimos las horas de trabajo para generar más empleo. Entonces la pregunta es, ¿las empresas van a reducir horas de trabajo y van a tomar más gente? No lo sé. Esa es la duda. Yo también, hay que ver, digamos, cómo son los casos de éxito y de qué depende que se genere más puestos de trabajo. Yo lo que creo es que en realidad lo único que es capaz de generar puestos de trabajo es que mejoren las condiciones de la clase media. Claro, O sea, si vos sí, tenés totalmente. una clase media que está desinflada y que está aplastada y que está... Que no consume, claro. que no moviliza la economía. Claro, no podés, estás todo el tiempo postergando, todo lo que necesitas hacer lo estás postergando porque no te da el sueldo o porque decís, bueno, voy a esperar que baje el precio, que igual nunca baja, o voy a esperar que baje el dólar, que igual nunca baja. Entonces no generas movilidad y no Total. generas ningún tipo de mini o pseudo mini proyecto que incluya emplear Claro. personas, Claro, exactamente. ¿no? Sí, hoy hay una realidad un poco, uno a veces cuando sale a la calle ve que hay dos realidades marcadamente muy distintas, ¿no? Un sector que está pudiendo consumir, acceder, no sé, que lo ves y que salen al teatro, van a los restaurantes. Yo tengo mi mirada sobre eso. Ay, también. pero hay, sector o sea, mínimo, eso ¿no? se ve, es un sector que tiene esa posibilidad, pero hay otra realidad muy grande que no está accediendo a eso y que más bien estuvo empeorando sus Sí, pero condiciones de vida. cuando la vocera presidencial dijo, por ejemplo, que ella estuvo en la calle Corrientes y la calle Corrientes explotaba y que entonces no parecía ser la calle, la avenida de un país en crisis, también lo que creo es que, digamos, tenés otra mirada de verlo, que si querés es más filosófica o más... vos que sos socióloga me lo vas a poder decir desde tu perspectiva del área de conocimiento y yo te puedo dar mi propia interpretación con mi propia sensibilidad y que es que cuando vos no tenés una, digamos, capacidad de ahorro y que venís de 2 años de pandemia, que fueron 2 años de mucha privación y de mucha angustia, frente a una oferta cultural, uno trata de poner y de drenar esas angustias en algo. Ujú. Porque total, Sí. vos hoy no te vas a ahorrar ese mango porque ese mango no vale nada y tampoco Claro. te podés comprar Sí, nada. igual, Tampoco Meli, podés estamos viajar. hablando de un sector minoritario de la sociedad, Sí, ¿no? sí, y está bien. Y que también hay que decir que la calle Corrientes, hoy por hoy, es, y ya lo hemos visto, recontra visitada por turistas. Claro, Ay. aparte. O sea, No, pero Sí. yo creo que igual, o sea, a mí me parece que es La una avenida realidad, o sea, yo por lo menos lo he visto también en el barrio donde vivo, o sea, que en general los fines de semana hay mucho movimiento, o sea, no solo por la calle Corrientes, pero sí, o sea, coincido con Martín de que es un sector de la sociedad Hoy sí, minoritario. hoy para mí. minoritario con respecto a lo que está viviendo la Sí, mayoría y de la después población. tenés ese 20% del que habla el Observatorio de la Deuda Social, la UCA, que es ese 20% de clase media que se ha caído
y que hoy está Claro. empobrecida, básicamente, Sí, ¿no? también Con lo cual está ese también fenómeno. te habla de lo que vos decís, Meli, ese sector que traccionaba o que tracciona a la clase media y que se ve empobrecido, empiezan a resignar, no mandan a los chicos ya a un colegio privado, empiezan a resignar obra social. O se tienen que endeudar para pagar Claro, tarifas, por ejemplo, que es una realidad de muchas familias también. Sí. Por eso digo, me parece que también muchos de nosotros que venimos viendo cómo sistemáticamente pierde valor nuestro poder adquisitivo, en realidad lo que te queda ahí es poder una vez al mes salir a comer. Somos privilegiados por eso, recontra privilegiados porque el 80% o el 70% de esta sociedad no puede ni una vez ni media vez, nada. Pero ahí donde por ahí vos decías, bueno, ¿sabes qué? Mejor me reservo este mango porque yo quiero a fin de año llevar a mis hijos de vacaciones. Hoy decís, como no sé si los voy a poder llevar de vacaciones, los llevo al teatro. Claro, es Los llevo a un recital, los llevo a pasar un día entero al camping de no sé cuánto. ¿Sabés qué? Yo creo que a mí ese punto que vos decís, el derecho a el ocio, por decirlo, o el acceso a la cultura, creo que también tiene que ver con el tema de la reducción de la jornada laboral, porque hoy la realidad de muchas personas es algunas que no tienen trabajo con derechos, o en el sentido del trabajo formal, y otros que trabajan muchas horas, o sea, que hacen las horas extras. O pluriempleados. O pluriempleo, que es una realidad de muchísimas personas. Bueno, entonces pensar en la reducción de la jornada también desde la perspectiva del derecho al acceso a la cultura, a la recreación, a hacer deporte, a no sé, estudiar, desarrollar el arte, lo que sea, creo que es algo que también tiene que estar en discusión. Conceptualmente eso es la idea de los que promocionan, sobre todo en los países desarrollados, esta reducción de jornada laboral. Es para fomentar el ocio, para que la gente pueda expandirse un poco más en sus actividades recreativas. Ahora acá es tomado por ahí, a raíz, digamos, de la situación económica, como una nueva forma de toma de empleo. Sí, ¿no? generar huecos para que, entonces, al generar esos huecos vos podés emplear otros que están ahí como en el banco de suplentes. Tengo mis dudas, esperando. ¿no? Como... Yo a mí me pasa lo mismo, Sí, a mí me pasa lo mismo. Sobre el derecho al ocio y todo esto que estás planteando vos, que me resulta súper interesante y que un poco yo reflexionaba recorriendo la Feria del Libro y decía, qué manera de estigmatizarnos todo el tiempo que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? Cómo caemos todo el tiempo en ese discurso peyorativo sobre nosotros mismos, ¿no? Cuando vos ves la inmensa cantidad de personas que están abocadas a una feria de literatura, una feria de libros, y yo no sé si después la gente termina comprando efectivamente ahí material, pero por lo menos termina interesada en. Y no es gente, ¿entendés? Que vos decís, che, está yendo porque queda bien, porque hay que ir, porque es una gala y hay que ir. Van porque los motiva, los interesa. Y a veces van a charlas, a presentaciones de libros. Desde ya, a eventos y demás. Pero digo, hay un capital también muy pujante, un capital de talento, de servicio muy pujante de esta sociedad que nos siguen tirando abajo y seguimos teniendo intereses que hay que rescatar y hay que también desde la política hablarles. Mira, hoy yo estaba mirando, entre otras cosas, aquí viniendo, y me quedé escuchando en la zona de, digamos, camino al canal, acá dentro del anexo, espera que lo estaba buscando, estaban reclamando sobre la ley de la danza o la ley de danza. Y acá justo me lo puso Ger, nuestro productor, y dice que, bueno, lo que se lee es un documento preparado por las organizaciones del colectivo de la danza y las diputadas, autoras del proyecto de ley, van a dar unas palabras, no sé qué. Conjuntamente con esto se desarrollan actividades artísticas para poder acompañar este evento. No sé qué es lo que dice en concreto la ley de danza, sé que la diputada Caliba está detrás de esto, pero que haya un espacio para que un colectivo, un grupo, que evidentemente está requiriendo un marco normativo para poder... Yo escuchaba solo algunas palabras sueltas porque estaba viendo si tenía algo de plata en el cajero automático, hablando de todo un poco, y escuchaba que el reclamo era que durante la pandemia, que muchas personas perdieron la posibilidad de dedicarse a el arte, la cultura, la danza, y que entonces, bueno, no sé si están pidiendo un fondo de rescate, no sé qué es lo que están pidiendo concretamente a través de la ley, no tengo ni idea. Pero bueno, digo, también hay como todo somos una cultura, la latina, la argentina, como de mucho apego a las producciones artísticas
Y cada vez que hay un evento de esta naturaleza, no sé, en su momento Tecnópolis o la Feria del Libro, lo que sea, ves que hay un público que está totalmente claro, volcado e interesado en eso también. Entonces, es cierto que hay que generar espacios para poder darle curso a todo esto, y que eso también, ahí estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Manes, que es con la cultura y con la tecnología con la que también potencias un país. Sí, claro. O sea, no es que, digamos, es al revés. Claro. Que solo un país rico puede poner el acento. Yo digo, a mí me enojan a veces esos discursos de bueno, y también están en esto. Mientras hago así, la saludo a Lu, porque estoy como en el living de mi casa, Lu Pecker, que ahora vamos a hablar con Lu. Pero también a mí me enoja esa cosa, como bueno, tenemos un montón de quilombos en el país, ¿cómo van a estar pidiendo una ley de danza? No sé. ¿Y por qué no? Claro, por supuesto, sí. Aparte, bueno, como Argentina siempre se caracterizó y se destacó, sobre todo en comparación con América Latina, también en términos de cultura, ¿no? Recordemos, aparte, los grandes escritores que tuvimos desde los años 20 en adelante, Borges, Cortázar, pintores, Roberto Art. Entonces, digo, también es una muestra de por qué hace tantos años no surge un escritor de esa relevancia en la Argentina, ¿no? Es una incógnita, una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Qué ha pasado en la Argentina para que no surja una figura de este calibre como los que mencionamos recién y muchos más en la literatura argentina, ¿no? Sí. Ahora seguimos, ¿les parece? Y vamos a también en un ratito recoger lo que sucedió ayer en la Comisión de Juicio Político, pero vamos a dar la bienvenida a Lu Pecker, que ya está con nosotros. ¿Con qué tema, Lu? Bienvenida. Hola Meli, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de la violencia política que se expresó esta semana en los medios y después tuvo repercusiones en las redes contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, de parte de Babi Echecopar. Venimos contando, por un lado, que la violencia política crece en la Argentina, que forma parte de la ley 26.485, porque se integró, existe la violencia económica, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia física, y existe la violencia política. El MESECBI, que es el grupo de monitoreo de la OEA, vino a la Argentina, tuvo una reunión con Cristina Fernández de Kirchner, con Cecilia Moró, con mujeres de distintos partidos y también con periodistas, porque alertó de la violencia política que están sufriendo periodistas mujeres en la Argentina, ya por el episodio del año pasado en el que Cecilia Moró fue interrumpida una sesión y hubo gestos obscenos por parte de algunos diputados. En este caso, se trata de violencia mediática muy grave. Si querés, Meli, compartimos el video para ver lo que dijo Babi Echecopar. La situación en Argentina es desesperante. Es desesperante porque no hay recambio, ¿no? Es como una enfermedad. Yo una vez en la mesa de Juana Viale dije que Cristina era el cáncer de la Argentina, ¿no? Y me acuerdo que la hija de Moró salió corriendo a hacerme un repudio en el Congreso. Sí. Bueno, hoy agrego que la hija de Moró es otro cáncer de la Argentina, o por lo menos la metástasis del cáncer que es Cristina. Es fuerte lo que decís. Sí, ojalá que sea más fuerte, porque en ese momento todo el mundo me repudió. Hoy estoy muy feliz que me hayan repudiado porque hoy lo dice la gente en la calle. Bueno, Meli, vamos a encuadrar por eso lo que significa esto. Cuando hablamos de violencia política, hablamos de violencia contra una mujer que ocupa un cargo por ser mujer, ¿no? Porque se repite además la idea de que es una mujer, la presidenta además del Senado de la Nación y la presidenta de la Cámara de Diputados. Es una violencia institucional contra los órganos legislativos en la Argentina, dando una comparación que por supuesto es de mal gusto y puede herir además a muchas personas enfermas de cáncer o con amigos, familiares, seres queridos que padecen esta enfermedad. Es una falta de respeto, por supuesto, absoluta a los pacientes o a quienes han perdido, ¿no?, familiares producto de una enfermedad. Pero además, por supuesto, la violencia política no es solo contra mujeres de un determinado partido político, sino que afecta a todas las mujeres y es algo que ya ha sancionado la OEA. Pero además, perdón, recién lo hablábamos con Jessy cuando escuchábamos este fragmento, porque yo la verdad, por suerte no tuve el gusto de haber escuchado antes a Babi Echecopar. Lo entrevista María Julia Oliván, ¿no? Me pareció por la voz. En Border Periodismo. Sí, pero no voy a poner acento ahí, sino que él dice la hija de Moró. Sí.
como si Cecilia No tuviese un Morón, nombre claro, propio. no tuviese un nombre propio y no tuviese un cargo incluso hoy por hoy, perdón, con todo respeto, pero más relevante que el de su propio padre. Exactamente. La hija de, o sea, fijémonos que, bueno, yo escribí un libro que se llama La Revolución de las Hijas, porque justamente es sustancial que las hijas ya han sido un movimiento político que logra justamente generar un cambio en la Argentina, no por nepotismo, no porque están ahí por ser la hija de, ¿no? ¿Te acordás? La época del hijo de Ángel Luque, que Ángel Luque tiene que renunciar a la Cámara de Diputados diciendo, si hubiera sido mi hijo el que mató a María Soledad Morales, esto no pasaba nada, ¿no? Era nepotismo hasta para poder generar un femicidio el que se expresaba. En este caso es valores propios, un cargo electo, elegida la primera mujer elegida presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Es un rol sumamente importante a nivel institucional y la hija de, que no se sabe ni el nombre, ¿no? De un dirigente que tiene historia, por supuesto respetuoso, pero que no tiene, como vos decís hoy, la relevancia institucional, es no saberse ni el nombre. La hija de, en términos futbolísticos, son hijos nuestros en términos despectivos, ¿no? Y sí, aparte también me estoy yendo un poco al pasto con lo que voy a decir. Es cultura de la violación, porque sos un hijo nuestro, es que yo te estoy dependés de mí, vos saliste de mí, es la hija. Por supuesto. ¿No? Es como, entre varones nos podemos arreglar, con Moró puedo hablar, ¿no? Con Leopoldo Moró, que la es hija el de, que tiene la aportación de apellido, pero la hija que es nada más ni nada menos, está en la sucesión presidencial en la Argentina, la presidenta de la Cámara de Diputados. Esa falta de respeto es total. Yo también coincido con vos en que nunca hay que poner la responsabilidad de la violencia de los varones en las mujeres, ni en los periodistas, lo que dicen los entrevistados. Pero creo que hay algo sintomático cuando Babi Echecopar marca, primero, que en la frase anterior del cáncer a Cristina Fernández de Kirchner la dice en la mesa de Juanita Viale y que ahora lo diga con una periodista mujer como María Julia Oliván. Porque es buscar una legitimación en otras mujeres. No responsabilizo a las mujeres por las palabras de Babi Echecopar ni por su violencia, pero sí hoy hay un fenómeno que después de una explosión, digamos, entre el Ni Una Menos en el 2015 y la Marea Verde en el 2018, de buscar mujeres que legitimen esos discursos, ¿no? Como interlocutoras para agredir a otras mujeres. Por supuesto, la propia Viviana Canosa hace una carrera de ese rol, de ocupar lugar. ese lugar. Babi Echecopar hoy compite con el rating con Viviana Canosa y probablemente eso también sea parte de subir la apuesta de la violencia política. Hoy esto se ha naturalizado en la Argentina, en los medios y en las redes, pero sí hay que marcar que está infringiendo la ley, o sea, no solo una denuncia o una posible denuncia frente al INADI, al ENACOM, a la Defensoría del Público, sino que hay leyes en la Argentina que consideran que esto es violencia y, por supuesto, por lo menos me parece que tiene que tener sanciones. Vamos a enmarcar que el 3 de diciembre ya frente a la sesión que se levanta en la Cámara de Diputados puede formar parte, digamos, de los mecanismos legislativos para dar quórum, no darlo, pero en esa sesión Ritondo hace un gesto, ¿no? Que es, sí, además es cultura de la violación, porque es un fuck you, que es como, bueno, yo te gané porque tuve sexo con vos, que tiene que ver claramente con violencia machista, y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que tiene que monitorear la Convención de Belém do Pará, que es el MESECBI, que depende de la OEA. Y acá sí voy a decir también algo muy claro. Cuando estos organismos se pronuncian contra violencias ejercidas en Venezuela o en Nicaragua que están bien declaradas, en la Argentina se hacen eco. Cuando lo que están nombrando es que un varón que es periodista o que es diputado ejerce violencia contra una de las mujeres con mayor responsabilidad institucional de la Argentina, que es Cecilia Moró, parece que nadie dijo nada, ¿no? Sí. Y justamente son organismos para garantizar la calidad democrática. Y lo que hay que decir es que hoy en la Argentina, si se ataca a la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿qué le queda al resto de las trabajadoras? Y ahora, pensando un poco entre todos, ¿no? Porque el derecho a la opinión o a la expresión no es un derecho irrestricto, ¿no? Está bien. Para eso existe después que alguien pueda iniciar acciones legales contra alguien que haya herido tu buen nombre, tu honor. Pero la verdad que también tiene un costo muy alto solamente decir cosas así. Y también ahí creo que
sin responsabilizar, en este caso a María Julia Oliván, que ella se remite a decir, es muy fuerte lo que decís, es, ¿qué nos pasa que no podemos plantarnos frente a sujetos como este? ¿Qué nos pasa? Porque también me puede pasar a mí mañana. Por supuesto. Plantarme frente a un sujeto así y decirme, ¿sabes qué? Yo no te permito que digas una cosa como esta. Y no me importa si me gusta o no me gusta ideológicamente Cecilia Moró, Cristina Fernández de Kirchner o Elisa Carrió, pero no te permito. No te permito que pongas un ejemplo como este. No te permito que hables de una persona como si fuera una enfermedad, o en su momento te acordás que habíamos también referido a que es muy frecuente comparar a tal con Hitler, ¿no? Porque tal persona, y nosotros lo hemos dicho, bueno, espera un segundo. Bueno, ahí hay una banalización del nazismo, que la DAIA lo ha señalado varias veces. Y bueno. Hay una banalización, por supuesto, del cáncer. Por supuesto que se remite también a las comparaciones de Evita con el cáncer. Entonces quiere polarizar con esa vieja forma de decir, ¿no? El cáncer ha muerto, festejando, ¿no? La muerte de Evita, que tiene que ver con una historia argentina que vuelve cada cierto tiempo. En ese momento, en la mitad del siglo pasado en la Argentina, no había ley de violencia de género ni estaba incluida la violencia política. Hoy sí, por lo tanto hoy se infringen las normas al decirlo. Yo también creo que a un periodista una respuesta de un entrevistado lo puede sorprender y que la responsabilidad es de quien lo dice y no de la mujer que lo escucha. Pero sí quiero señalar que no es fuerte, es una infracción a las normas decir es cáncer. Y yo creo que es importante que lo señalemos y que en ese sentido otras mujeres no legitimen la violencia a las mujeres, aunque no tengan la responsabilidad, porque la responsabilidad es de quien es violento. También pasa, Meli, lo vamos a decir en los medios, ¿no? Después de una época de denuncias de violencia, hoy hay miedo porque las mujeres no han sido respaldadas en esas denuncias. Y muchas veces, por eso digo, lo que se dice contra la presidenta de la Cámara de Diputados, se le dice después a la productora del programa de radio, se le dice a una empleada del hogar, se le dice a una moza en un bar. Y esta es una cadena de responsabilidades. No es que no importa porque soy de otro partido político. Si permitimos que esta violencia crezca, retrocedemos muchísimos años en la Argentina. Y ese retroceso, por lo menos yo que escucho muchas denuncias, te quieren contar cosas hasta de las mismas personas y hoy no puedes decir sí, decilo porque no te va a pasar nada, ¿no? Porque lo que no pasa nada hoy es con volver a decir cosas que claramente sabemos que constituyen violencia. Y además, pensaba, ¿no? También es una forma de obturar el debate político, ¿no? Porque en todo caso vos podés disentir con determinadas personas y hacer un debate de esas diferencias, pero al descalificar permanentemente y ejercer esa violencia es una manera de anular, o sea, no importa lo que piensa, o sea, lo que piensa o lo que hace. Es reducir el debate, ¿no? Me parece, es reducir el debate y pasó recientemente también Lu con Berbisky y Tolosa Paz, ¿no? Berbisky, también, tildándola de chica plástica y la mujer de Albistur, bla, 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 y también una descalificación que por más que pueda haber diferencias políticas ideológicas, no me parece que no corresponde y descalifica el nivel de debate, como vos decís. ¿Y sabés ¿no? con quién pasó también acá? Con la diputada Propato, que es la esposa de Bernie, a quien también se la señaló en una comisión, porque vos sos la esposa de... Y también es muy descalificatorio, ¿no? Porque está ahí porque son cargos que son electivos. Bueno, Graciela Camaño la ha pasado durante muchos años, ¿no? De ser la esposa de Barrio Nuevo, también. Por supuesto que, digamos, hay prejuicios sistemáticos contra las mujeres. Llegaron por tener sexo con alguien, por ser la esposa, la madre, la hija, ¿no? Son todas formas descalificativas. En relación a lo de Horacio Berbisky, escribe en El cohete en la luna sobre Victoria Tolosa Paz, exdiputada, por supuesto, ministra en este momento, que era una chica plástica, que era la protegida de Albistur, que es su pareja y un hombre fuerte en los medios, en la pauta publicitaria. Albistur sale a contestar, dice que Berbisky es un machirulo. Berbisky dice que Albistur contesta y que entonces la hace quedar a Tolosa Paz como una minusválida. También todas palabras muy infortunadas, y hay un grupo de mujeres gobernando. Especialmente sorprende porque no es habitual que haga un tuit público Vilma Ibarra, en este momento una de las mujeres más importantes de este gobierno, secretaria legal y técnica de la presidencia, que hace un tuit justamente condenando esto. También Gabriela Cerruti, ¿no? Por supuesto, también se enmarca en una violencia
violencia política, en este caso de un periodista, hacia una ministra, en un clima que parece ir legitimando esta violencia política, ¿no? Después ya llamar cáncer y además, por supuesto, si un periodista en una redacción no sabría quién es, ¿no?, una de las 3 personas más importantes, digamos, ¿no?, está el Poder Ejecutivo, la presidencia del Senado, la presidencia de la Cámara de Diputados. Digo, ¿cómo podemos escuchar a un periodista que no sabe ni el nombre ni la función de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que por supuesto no compara con un cáncer y todavía profundiza la metáfora con la metástasis? Les quería contar que el MESEVI, que es, como les contaba, el programa que monitorea la Convención de Belém do Pará, que depende de la OEA, determinó que se trata de violencia política contra las mujeres, ya lo que sucedió en el Congreso a finales del año pasado, que debilitan la democracia y que muestran una escalada de agresiones a mujeres que ejercen cargos en la política. Lo que les quiero contar es que el MESECBI lo pueden encontrar también en Twitter, a quienes quieran ver. Acaba de publicar hace menos de 15 días un informe, después de estar en el Congreso de la Nación, lapidario sobre la violencia política en la Argentina. En general, el MESECBI ponía el foco en situaciones de países latinoamericanos con una calidad democrática institucional menor, ¿no? Podemos hablar de otros países como Guatemala, El Salvador, Bolivia, Perú, que hoy tienen crisis democráticas que no eran similares a la Argentina. No había tampoco costumbre de que vengan las misiones del MESECBI a monitorear la democracia en Argentina. El informe sobre la violencia política es creciente y alarmante. En el comunicado se destacó que se violaron tratados internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que está aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados en la Argentina, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporados a la Constitución Nacional Argentina. También se transgredió la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, el capítulo 20 del Reglamento de la Cámara de Diputados Nacional y la Ley 26.485. Esto pasó en diciembre. Ahora la presidenta de la Cámara de Diputados sufre una violencia que es mediática, porque se dice en un medio, se reproduce en las redes, simbólica y política, con alguien que le dice que es cáncer y metástasis, por supuesto también en alusión a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Senado, también, ¿no? Entonces vemos un escenario muy preocupante, sancionado por organismos internacionales, calificado de violencia que transgrede leyes nacionales, la Constitución Nacional, tratados internacionales, y que pasa en la política argentina como si nada. Ahora, si la presidenta de la Cámara de Diputados termina su función, le dicen, ¿y cómo te fue? ¿Fue fácil? No, eso disciplina a otras mujeres. Y no solo a mujeres en la política, Meli. A otras mujeres que ocupan lugares, y que pueden ser maltratadas. Y esto sucede. Sí, totalmente. A mí me parece que lo que sí me deja pensando es, más allá de la sanción que te puede caber, que después me parece que en general no llega a esa sanción, es ¿qué haces de verdad socialmente con personas que tienen manifestaciones como estas? O sea, ¿cuál es la mejor manera de ayudarlos a reflexionar e invitarlos a, más allá de Babi Echecopar, o sea, invitarlos a que digan, che, lo que vos decís lastima, lo que vos decís está fuera de lugar, lo que vos decís no corresponde? ¿Qué haces con ese programa que en donde se vio él con la oportunidad y con el derecho de decir un agravio como este? ¿Qué haces? Bueno, mira, Meli, Babi Echecopar en otros momentos ha dicho, ¿no?, ha tenido expresiones, por ejemplo, que las violaciones a las nenas en el marco, además de femicidios a mujeres muy jóvenes, tenían que ver con cómo iban vestidas. Una frase que me acuerdo literal es que a las mujeres de más de 40 años había que pasarlas por un picadero de carne porque ya no valían nada. Y en ese momento el Observatorio de Medios, que era parte del INADI, lo que era el Consejo de las Mujeres, hoy sería el Ministerio, que ya no existe ese organismo, lo llamaba a reflexionar, tenía reuniones, ¿no? Yo creo en los mecanismos democráticos de diálogo, pero hoy ya no es un Babi Echecopar que se equivoca, que no sabe, que está desinformado, que no tiene capacitaciones, sino que lo hace adrede. Una experiencia en Perú de Anaí Durán, ex ministra de las Mujeres, cuando en un medio le adjudican además un hecho que era responsabilidad de una expareja y no de ella, es que pidió una sanción económica que es equivalente más o menos a $10.000, y
y la justicia le dio la razón. Tal vez tengan que ser sancionados, empezar realmente a pagar para darse cuenta que en la Argentina estas leyes están para cumplirse y que la violencia política no tiene lugar. Me acuerdo en el programa de Babi Checopar a la noche, él tenía ahí siempre a 2 mujeres, solo con tenía distintos personajes que formaban parte del staff. Tenía 2 mujeres solo con el objetivo de burlarse de ellas. Una de ellas es ahora la senadora Carolina Lozada, que formaba parte de ese equipo. Y después tenía varones solo con el propósito de descalificarlos. O sea, es una persona que tiene esta manera de comunicarse y de hacer de la descalificación su modo periodístico. Y realmente me parece que es hora de que alguien le ponga un límite, sea económico o de otra clase. Pero lamentablemente sigue teniendo espacio en los medios de comunicación o en algunos. Exacto. Una crisis también las audiencias se tienen que plantear que escuchan cuáles son los límites y la justicia determinar que la violencia política tiene que ser sancionada en la Argentina. Lu, un placer que hayas venido. Gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy amable e interesante para poder pensar. Solo para trazar algunos paralelismos, yo me quedé pensando en esto que trae Lu sobre qué haces con los negacionistas. ¿Qué haces con las personas que utilizan espacios de soportes de comunicación para instalar discursos graves? Claro. ¿Cómo trabajas? Es complejo porque hay siempre una delgada línea entre si se atenta o no a la libertad de expresión. Claro. Creo que bueno, hay no es un trabajo también, me parece, en la opinión pública y de repudiar, también de conseguir más adhesiones para repudiar ese tipo de declaraciones que ayudaría, creo, a que no pasen desapercibidas. Exactamente. Bueno, le damos la bienvenida al diputado Rodolfo Tailade, que está con nosotros. Hola, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por Ya extrañábamos que vengan a visitarnos acá al piso. Estamos, Prefiero el contacto personal. Totalmente. Bueno, estamos siguiendo de cerca la tarea que usted lleva adelante, pero que lleva adelante la Comisión de Juicio Político, y está quedando a la luz, por lo menos en términos de lo que sucedió ayer, el desmanejo feroz de la obra social, ¿no? De la justicia. Es. Bueno, efectivamente, la obra social es uno de las varias acusaciones que tiene la Corte, pero hasta el momento es la que hemos avanzado más, es decir, la hipótesis de investigación en la que hemos avanzado más y donde más claro está quedando desde dónde partimos, o sea, o lo que pensábamos que había pasado, y efectivamente se está comprobando audiencia tras audiencia, no solo por lo que declaró hasta ahora la más famosa declaración, que fue la del contador Marchi, el administrador desplazado, sino a lo largo de ya van 3 audiencias de la obra social, que la verdad que no hay, ya me parece, no hay demasiadas cosas para discutir respecto de que eso era un caos. Sí. Y una consulta, ahora le doy paso a mis compañeros, obviamente, perdón. Una consulta, porque usted también me imagino que tiene que haber sido usuario de esa obra social como exmiembro de la justicia. Soy. Es. Exactamente. Está bien dateada. En realidad, yo trabajé en la justicia. Sí. Me hice, obviamente me afilié a la obra social. Sí. Después dejé la justicia, me fui a trabajar a la profesión, pero me casé con una persona, con mi esposa, que es funcionaria judicial. Ok. Por lo tanto, volví a la obra, esta vez como cónyuge, digamos. ¿Y en qué se traduce para ustedes, ¿no? Para el afiliado? ¿En qué se traduce ese desmanejo? Bueno, yo no podría hablar por mí. En mi caso, no tengo digamos... ¿Quejas en ese sentido? Yo sigo un tratamiento de salud muy delicado. Ajá. Y la verdad que no... Diálisis. O sea, soy paciente renal de hace más de 2 años y la verdad que no tengo un reclamo a la obra social en ese sentido. Pero, claro, yo no soy el único afiliado. Hay 100.000 afiliados y la verdad que los reclamos se multiplican todo el tiempo. Es extraño porque es una obra social que tiene mucho dinero. ¿Sí? Y no tiene un sistema informático contable, no tiene un sistema de seguimiento del inventario de remedios, no tiene manuales de procedimiento internos, no tiene los órganos de dirección completo, es decir, algo absolutamente disparatado, que un gerente de una obra social
le facture, es decir, no sea empleado de la obra social, ya da cuenta de un nivel de anarquía y de desorden que por lo menos yo no tengo conocimiento de que las obras sociales sindicales, que siempre están cuestionadas, lleguen a eso. Es decir, las obras sociales de los sindicatos son un lujo al lado de esto. En el manejo, después en las prestaciones, puede haber, digamos, alguien que esté, por ejemplo yo, que esté conforme, pero lo que viene pasando es que básicamente vos tenés que hablar con el director de la obra o con el ministro de la Corte para que tengas una respuesta rápida, tengas una autorización rápida, porque te ha pasado miles de veces que llegando a la cirugía no tenés la autorización, habiendo hecho el afiliado o planteo o el trámite desde hace un mes antes. Entonces, ¿cómo terminaban resolviendo la cuestión? Llamando por teléfono a Maqueda, llamando por teléfono a Tonón, que era el que dirigía. Y la verdad que no se justifica. No, y no corresponde. No pasa además por de que no corresponde, de ninguna manera podía justificarse en una organización como la Obra Social que tiene, como te digo, 100.000 afiliados. Ahora, diputado, más allá de esta denuncia puntual, ¿cuál es la hoja de ruta en la Comisión de Juicio Político por parte de ustedes? Digamos, ¿ustedes van a unificar todas las denuncias que hay en una sola? ¿Cuáles son los tiempos que ustedes manejan? Bueno, ¿Cuándo podrían llegar a convocar a los presidentes, a los titulares de la Corte Suprema? Mira, todavía no tenemos definido el momento en que vamos a invitar a los jueces a que vengan. La invitación es porque no tienen obligación de venir. Claro. Todavía no lo sabemos, porque la idea es invitarlos una vez que tengamos definidos los dictámenes. Y para eso todavía no veo que estemos muy cerca de los dictámenes, porque yo podría decir que en el caso 2x1 ya tenemos para dictaminar, en el caso Obra Social tenemos para dictaminar. Lo que pasa es que se van acumulando... Pero la idea es unificar todo en uno. No, porque no se puede unificar. Es decir, acá tiene que haber por cada ministro un dictamen. Y en ese dictamen, si al ministro Maqueda lo vamos a acusar por haber participado de una negociación espuria en la causa coparticipación, por la administración de la obra social y algún otro cargo que le podamos atribuir, va en un solo dictamen, pero para un ministro. Es decir, cada ministro tiene su dictamen. Bien. Entonces, bueno aclarar eso. La verdad que no está claro cuándo vamos a avanzar con los dictámenes. Primero porque no terminamos todavía la etapa de prueba. Por ejemplo, todavía no empezamos coparticipación y Consejo de la Magistratura, esos dos fallos que para nosotros son tan importantes. Y va a haber testimonios importantes en coparticipación, van a venir algunos gobernadores, está citado el ministro del Interior, entre otras cosas. Entonces, falta todavía que nos involucremos en esos dos casos. Pero lo que vemos es que cuando pensamos que teníamos cerrado algo, siguen apareciendo cosas. Entonces, por ahora yo no le veo un corte a la investigación, con el agregado o el agravante de que este conflicto que se desató internamente en la Corte, que generó una serie de presentaciones de Ricardo Lorenzetti, me parece que las presentaciones de Lorenzetti habilitan nuevas denuncias. Lorenzetti está hablando de presiones y amenazas a Marchi, que después las ratificó Marchi, pero para que no venga a declarar, para que no presentara los informes. Lo que pasa es que una cosa que lo diga Marchi, otra cosa que lo diga el juez de la Corte. Claro. También señaló Lorenzetti que el ministro Rosenthal tiene una estructura de 150 millones de pesos por año en ñoquis. Es decir, eso lo puso por escrito. Lorenzetti en esta guerra que ya se ha desatado entre ellos. Desde mi punto de vista, esas son dos situaciones que justifican nuevas denuncias. Por lo tanto, lo más probable es que tampoco terminemos solamente estudiando o investigando los casos que están hasta ahora, sino que se vayan agregando. Por lo tanto, es difícil decir que de acá a julio podemos tener un dictamen. La verdad que no lo sé. No veo que esto termine rápidamente. Así que la hoja de ruta sobre la que puedo decir es cuáles son las próximas audiencias. La próxima audiencia es el martes, Obra Social con Marchi y, bueno... No, le preguntaba esto porque muchos legisladores de la oposición plantean, ¿no?, de que este tema es el que hoy está generando cierto
cierto freno a la hora de llevar adelante sesiones y es uno de los impedimentos. Sí, lo plantean desde, claro. desde ese lugar, pero nosotros no vamos a seguir, digamos, los tiempos, por lo pronto, lo vamos a manejar nosotros, tanto de lo que dure la investigación, como del momento en que vamos a llevar al recinto los dictámenes, en el caso de que hubiera dictámenes acusatorios. Y para eso, reitero, tenemos 3 años, con lo cual yo entiendo la urgencia de ellos. Ellos quieren cerrar la investigación, llevar al recinto el dictamen, porque saben que no tenemos los 2/3 y darle un corte. Pero nosotros vamos a hacer otra cosa, nosotros vamos a investigar hasta el final. Y después, cuando tengamos los dictámenes, mientras nosotros tengamos la posibilidad de manejar los tiempos en la comisión y en el recinto, lo vamos a llevar cuando nosotros querramos, no cuando ellos quieran. Y en varias audiencias testimoniales apareció una sociedad, una SRL, Moromedia. Lo que quería preguntarle, bueno, que es lo que informaron en la comisión, es que es titular o fue titular en un momento Silvio Robles, la mano derecha de Rosati, y está también como integrante la madre de Natalia Monayer, que lo confirmó la testigo cuando fue a la audiencia. Preguntarle primero cómo llegaron a conocer sobre la existencia de esa sociedad, los vínculos, y también qué implicancias puede tener en la investigación que se está llevando adelante. Bueno, en principio la sociedad se llama MORO, Monacher Robles. Ese es el acrónimo de la sociedad. Es de ellos dos, lo que pasa que a partir de que ingresan a la corte, ponen en el caso de Robles a su hermano y en el caso de Monacher a su madre, que efectivamente... Ya existía previamente. Sí, la sociedad existía previamente. ¿Cómo llegamos a tener conocimiento de esa sociedad? Es una cuestión que hay que preguntarle a Leopoldo Moró, que es el que consiguió ese dato. Que es un dato que evidentemente estaba muy bien guardado, pero que no era secreto, porque muchos periodistas conocían la sociedad y conocían a Monacher y conocen a Robles. Digamos que Robles y Monacher se dedican a eso, a hacer enlace, en este caso desde la Corte, pero Robles, por ejemplo, que ayer salió el tema en la Comisión de Juicio Político, Robles fue el vocero de Rosati cuando fue ministro de Justicia de Néstor, fue el vocero de Felisa Micheli, fue el vocero de Ricardo Jaime, que lo tiraron ayer como, digamos, como un prontuario. A mí la verdad que mirá cómo terminaron, ¿no? Felisa Micheli y Ricardo Jaime. Así que tiene que tener cuidado Rosati a ver si termina todavía como los anteriores empleadores. Esa sociedad es una SRL que está siendo fiscalizada por la Inspección de Justicia y, en principio, el domicilio de la sociedad fueron a tocarle la puerta. No existe la sociedad, es decir, vive una señora que no tiene nada que ver con la sociedad. Es una sociedad bastante particular, irregular, diría yo, pero fundamentalmente lo que nosotros estamos buscando con la medida de prueba que votamos ayer, que es información que tiene la AFIP sobre esta sociedad, tiene que ver con que si podemos detectar movimientos de dinero que entran o que salen de la sociedad de Moromedia en momentos claves de los distintos fallos. Nuestra hipótesis de trabajo es que el fallo del 2x1, que el fallo de la coparticipación y que el fallo del Consejo de la Magistratura fueron fallos negociados entre la Corte y el macrismo. En un caso cuando eran gobierno, en otro caso cuando estaban en la oposición. En las tres situaciones, el encargado de negociar, según periodistas, testigos, etcétera, era Silvio Robles. Entonces, lo que buscamos es saber si hubo movimiento de dinero en esa sociedad de Robles en momentos claves de estas negociaciones. Y a partir de ahí, bueno, profundizar la investigación. ¿Y la obra social o la caja de la obra social pudo haber sido una moneda de cambio para poder llevar adelante estas operaciones económicas? Hasta ahora, vinculación. ¿O estas presuntas operaciones económicas? Hasta ahora no hay vinculación o no encontramos vinculación entre Robles y la obra social. Ok. ¿Por qué? Porque Robles es el director general de la vocalía de Rosati y la obra social estaba manejada por Maqueda, es decir, otra vocalía. Con lo cual no encontramos todavía algún punto de intersección ahí. Lo de la obra social, por ahora en la obra social no aparece Robles.
digamos, en el radar. En los otros casos sí, aparece permanentemente y de manera sistemática. Y después quiero preguntar algo que lo hemos hablado con distintos miembros de la Comisión de Juicio Político, con distintos cortes partidarios. ¿Cuál, desde la hipótesis de ustedes o el tuyo personal, pudo haber sido la motivación para que la Corte, durante el gobierno de Mauricio Macri, haya casi tomado como una prioridad el beneficiar a un represor? Bueno, ahí hay una explicación, me parece la más importante, tiene que ver con que un sector importante del electorado del PRO es lo que se conoce como el partido militar. Siempre se habló de que las familias que integran las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, son alrededor de 1 millón de personas en la Argentina. Siempre se hizo ese cálculo que nunca tuvo nada concreto. Pero el electorado, ese electorado, si es 1 millón, si es menos o si es más, votó masivamente al macrismo en 2015. Y el macrismo tenía un compromiso con ese sector de generar beneficios para los represores, para gente que era defendida por ese electorado. Básicamente lo que hizo Macri fue quiso enviar un mensaje a ese sector de la población que lo votó y que simpatiza con el partido militar o con los militares o con la represión. Entonces, y por eso elige un represor no tan conocido y que genere tanto revuelo en el resto de la sociedad. Por ejemplo, exacto, la elección del caso fue de la Corte, no creo que haya sido del gobierno en ese momento, del macrismo. Por lo que hemos hasta ahora acreditado en la investigación, lo primero que hace Rosenkrantz es averiguar cuáles expedientes de pedidos de 2 por 1 de ese beneficio planteado por represores estaban en la Corte y hicieron un informe y eligieron Muiña. Probablemente sea la razón sea que era un desconocido. El problema es que era un desconocido en todo caso para la gran mayoría de la sociedad, pero para los organismos, para las víctimas, era muy conocido. Exacto. No porque era un tipo muy importante, sino porque era un animal. Un nefasto. Era un animal, formó parte de la patota del Posadas, un tipo que cuando cometió estos delitos de lesa humanidad tenía 22 años, es decir, nada, una persona absolutamente desequilibrada. Un perverso. Y un perverso, exactamente. Y bueno, las cosas que contaron víctimas directas de él en la comisión fueron terribles. Entonces, el macrismo buscaba mandar un mensaje. Una de las razones, o mejor dicho, una de las explicaciones que da Garabano cuando vino es ¿cómo vamos a negociar nosotros el fallo si todo el gobierno se pronunció en contra del fallo del 2 por 1? Claro, se pronunció en contra del fallo del 2 por 1 cuando vieron que salieron 1 millón de personas a la calle en todo el país, digamos. No se lo esperaban a eso. Claro. Eso no se lo esperaban. Entonces, claro, ahí sobre la marcha dieron vuelta y dijeron, no, esto está mal. Pero venían negociando y justamente el negociador por la Corte era Robles y los negociadores por el gobierno eran Pepín Rodríguez Simón y el senador Torello, José María Torello, que en ese momento era el jefe de asesores del presidente. Y esta negociación no es una idea de Tailade, de Moró o de Carolina Gagliar. Son crónicas periodísticas, de hecho algunos periodistas vinieron a declarar, son crónicas periodísticas del 2017, efectivamente, cuando salió Muiña. Escribió Jorge Lanata, escribió Julio Blanc, escribió la esposa de Julio Blanc, en ese momento Silvana Boschi, que vino a declarar, escribió Irina Hauser, escribió Luciana Bertoy. Es decir, variopinto fue las crónicas periodísticas que daban cuenta de esta negociación. Y de hecho Lanata en su crónica es muy crítico, digamos, de lo que había pasado. ¿Y por qué no lo citaron a Lanata? Mira, Lanata estaba citado, mejor dicho, habíamos votado su citación igual que la de otros. Después decidimos que no era necesario, podíamos argumentar lo que queríamos en función de su nota. Y supongo que también no es un personaje fácil Lanata, digamos, ¿no? Es un artista, ¿no? Alguien que hace de su profesión una
un escenario, y la verdad que no necesitábamos que venga a hacer un circo para conseguir lo que necesitamos, que lo teníamos de sus publicaciones. Tailade, de lo cambio de tema, pasando al plano electoral. ¿Está definido, usted cree, la decisión de Cristina Kirchner no ser candidata? ¿Haría falta que sea candidata? ¿Por qué? Sí, hace falta que sea candidata. Hace falta que sea candidata. Porque los candidatos que hoy tiene el oficialismo no resultan ser suficientes para ganar. No lo sé. No lo sé si no resultan suficientes para ganar. Lo que me parece que tiene que estar Cristina en la boleta es porque es la garantía de la gente que nos va a votar. Y si no está Cristina en la boleta, yo creo que un sector del electorado puede tener reparos sobre la oferta electoral. Pero para mí tiene que estar en la boleta, tiene que ser candidata, pero también soy realista y me parece que es una decisión tomada de parte de ella. Ah, sí. Eso es lo que para mí lo que percibo. Jessy. ¿Y tiene ya definido a quién, si en el caso de que efectivamente no sea candidata, a quién apoyar? ¿Yo? ¿Mi caso? No, no porque no están los, me parece que no están formalizadas las candidaturas, pero digamos, a ver, de lo que se habla, yo siempre trabajé políticamente con Guado y para mí es una persona que representa fielmente el pensamiento del kirchnerismo, el pensamiento de Cristina, y además es una persona totalmente capaz, formada. Creo que está haciendo un trabajo excepcional como ministro del Interior. Lo que pasó ayer en el Senado, por ahí perdió visibilidad la razón central de la reunión. Apareció lo electoral como algo que era lo que motivaba esa reunión, pero en definitiva lo que fue a hacer Guado fue a presentar un trabajo de 2 o 3 años para atrás, un trabajo muy serio que fue haciendo con todos los gobernadores, fundamentalmente los gobernadores del norte, que a lo largo de 2 o 3 años fueron generando ideas para un plan de infraestructura general. Bueno, ¿qué es lo que presentó Guado Ahora, pero ayer? recién usted dijo, Cristina podría llegar a ir en la boleta, digamos. Lo que yo quiero por es que eso podría, digo, no. ¿Eso implicaría, por ejemplo, que pueda ir como candidata a diputada, no necesariamente como candidata a presidenta? Y puede, sí, o en la provincia de Buenos Aires elige justamente el reemplazo de ella, claro. ¿no? O, Claro. este año. Pero, a ¿Y ver, eso cree que traccionaría? claramente. Sí, por supuesto. Pero bueno, tampoco descarto que podamos presentar un candidato que, digamos, que recoja de manera plena la cantidad de votos que tiene Cristina. Yo, en términos electorales, para mí la prioridad es ver si podemos salir de esta lógica absolutamente demencial de tener 7 puntos de inflación por mes. Digamos, si nosotros podemos salir de eso, cosa que es muy difícil. ¿Con ese número de inflación, Massa no puede ser candidato? No sé si no puede ser. Para cualquier oficialismo ese número es una barrera difícil, digamos, ¿no? Es muy difícil. De todos modos, me llama la atención los buenos números de Massa en términos de opinión, de intención de voto, bueno, con todo lo que puede, digamos, significar las encuestas, pero me llama la atención que a pesar de este momento tan difícil, Sergio tenga niveles altos de imagen, de intención de voto, con lo cual hay gente que está viendo otra cosa, más allá de que hoy coyunturalmente la inflación no se puede controlar, pero así que me parece que puede haber varias posibilidades de hacer una buena oferta electoral. Y por último, Está Cristina mejor en la boleta, obviamente. Y por último, porque estamos ya sobre los minutos finales, ¿qué perspectiva con este escenario? Ahora este fin de semana hay, creo que elecciones en 4 provincias, o 4 o 5, no me acuerdo. Misiones, Jujuy. Sí, y 3 provincias. 3 ahora. o 4, no me acuerdo. Pero bueno, Este fin de semana creo que es Jujuy, Misiones. Misiones y La Rioja.
y La Rioja. Ok. Y la otra hay 4 en el Eso, otro fin de semana. ya como que empieza a instalarse Así es. muy, digamos, muy fuertemente las elecciones, ¿no? ¿Qué escenario se va a trasladar en el Congreso en cuanto a la actividad, la posibilidad de una próxima sesión? Ahí no, me mataste porque ahí hay que hablar con Germán Martínez o con Cecilia. La verdad que no sé cuál es la expectativa o la posibilidad de hacer una sesión inmediatamente. Los procesos electorales siempre complican la actividad de la Cámara, así que, y este año que además del proceso electoral venimos con un antagonismo muy marcado, donde pudimos hacer un par de sesiones después de varios meses de parálisis, así que no sé cómo viene por ese lado la próxima sesión. Estoy seguro que Germán y Cecilia están buscando los acuerdos como para avanzar, pero no depende exclusivamente de ello. Hay un montón de temas en las provincias, electorales, entre otros, como para que eso no sé si es tan fácil concretarlo. Gracias por haber venido. Por favor, gracias muy a ustedes. amable. ¿Hacemos una pausa, les parece? Claro. Y en un ratito seguimos aquí con la segunda edición de DTV. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, es de mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, recibió hoy a su par de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, con quien firmó un acuerdo entre ambas instituciones para profundizar el compromiso parlamentario entre los dos países. Proyecto para indemnizar a herederos de víctimas de la represión de 2001. Es un proyecto que busca otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Lo que es muy importante, sobre todo en nuestra agenda de Argentina, en el sur global, son las políticas de adaptación. Cómo vamos adaptando los territorios, cómo estamos, vos recién lo mencionabas, el tema de los jóvenes, de las mujeres, cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por esta crisis climática. Entonces, cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión. Hoy en día, ¿cómo están dadas las condiciones? Destinando cada divisa que entra a la deuda externa, no podemos llevar adelante esa transición. Para tomar una dimensión, el cálculo estimado es de 185.000 millones de dólares para poder llevar adelante nada más la transición energética. Ecoagenda, jueves 23 horas. Acá estamos, después de la pausa nos quedamos hablando de la visita del diputado Tailade y también de deporte. Mezclamos un poco de todo. Vos estás arriba. Yo estoy en modo post partido de fútbol y tengo así como unos dolores a lo Batistuta. ¿Se acuerdan que Batistuta contaba claro, que pero no era sirve? dolores de espalda Batistuta. No, y de los tobillos. Tenía también. dolores que no decía que lloraba para la noche si tenía ganas de ir al baño porque no se podía levantar. No estoy a ese nivel, pero bueno, me duelen los pies. Así que es bueno, lo comparto porque acá esto es una familia. Hay que compartir todo. Por supuesto, claro. Sí. Así que bueno, Jessy, cuando quieras te invito en el equipo. Dale, sí, me voy a sumar. En cualquier momento me sumo. Perfecto. Aunque sea de arquera. No, aunque sea de arquera es lo más importante para mí. Ah, bueno. No, está. si te, Muy bien. yo corro igual, ¿eh? ¿Sabés atajar? Porque te llevo. No, soy mejor en la cancha. Mejor en el campo de juego. Perfecto, bueno. Sí. Sobre todo nosotras que después tenemos que trabajar poniendo la cara, ¿viste? O sea que no es broma. Bueno, hablemos de este proyecto de ley que tiene que ver con litio. Hablemos de litio. Que hoy está tan de moda hablar de litio y que está en boca de todos. Sí. Este mineral que es estratégico. Incluso me quedé pensando que con las elecciones en Paraguay también se volvió a hablar del litio. Sí, claro. Hoy en Chubut se está explorando. Hay una empresa canadiense que está explorando si hay litio en Chubut también, mirá. Para abajo, que uno no imaginaba. Sí. Bueno, pero acá hablamos del litio en el triángulo de Catamarca, Salta y Jujuy, que es el triángulo por excelencia de la Argentina. Después está el triángulo mayor, si querés, que es Bolivia, Chile y Argentina. Sí. Bien, ¿por qué hablamos de litio? Bueno, porque hubo una presentación de un proyecto de ley de un grupo de diputados del Frente de Todos, encabezado por Alderete, pero también está Leopoldo Moró y otros diputados más, que hablan de la necesidad de declarar al litio como mineral estratégico. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, esto genera un debate muy profundo porque naturalmente hoy, y ahora lo vamos a ver, hay una empresa canadiense que está explorando si hay litio en Chubut también, mirá. Sí. Sí. Bueno, pero acá hablamos del litio en el triángulo de Catamarca, Salta y Jujuy, que es el triángulo por excelencia de la Argentina. Después está el triángulo mayor, si querés, que es Bolivia, Chile y Argentina. Bien, ¿por qué hablamos de litio? Bueno, porque hubo una presentación de un proyecto de ley de un grupo de diputados del Frente de Todos, encabezado por Alderete, pero también está Leopoldo Moró y otros diputados más, que hablan de la necesidad de declarar al litio como mineral estratégico. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, esto genera un debate muy profundo porque, naturalmente, hoy, y ahora lo vamos a ver,
en las placas, el litio no solamente es un mineral sumamente codiciado a nivel mundial para las baterías. Recordemos que todo el mundo hoy está trasladándose de lo que es combustibles no renovables a renovables, pero el litio como básicamente impulsor de las baterías de litio, baterías eléctricas, lo que hace es generar un negocio a nivel mundial muy importante, y la Argentina ocupa un lugar muy importante en ese mercado mundial. Ahora lo vamos a ver con números, con detalles, pero las provincias son las que tienen también los recursos naturales por excelencia y el dominio de los recursos naturales, como en este caso el litio. Por eso el proyecto es polémico, porque lo que abre es una discusión muy grande a ver si el litio es, al declararlo mineral estratégico y pasar a que el Estado tenga un mayor control de ello, no genera una rispidez con las provincias. Pero bueno, vamos a ver. ¿Implicaría, Martín, una modificación de la Constitución? A eso vamos a ir, exactamente, del artículo 124 de la Constitución, porque lo que plantea, aparte esto ya generó un debate. ¿Te acordás cuando viajó el presidente Alberto Fernández a Houston? Habló con los empresarios de la industria energética en general, pero en esa reunión ahí en Houston dijo que no vería con desagrado que se declare el litio como un mineral estratégico, y ahí surgió también la polémica, porque todos los gobernadores se le fueron al humo al presidente, porque por Constitución Nacional hoy el litio es un recurso que es de dominio exclusivo de las provincias, ¿no? Con lo cual, cuando habló el presidente de esto, todos, incluso muchos empresarios, dijeron, bueno, pero para eso hace falta reformar la Constitución Nacional, ¿no? Claro. Bueno, es todo un debate que se abre, y a partir de este proyecto de ley también se genera este debate. Pero vamos a ver un poco la industria mundial del litio, cómo está. Hoy más de la mitad de las reservas mundiales de litio están concentradas en este triángulo que hablábamos, Bolivia, Chile y Argentina. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene un 24,4% del total de la mayor cantidad de litio a nivel mundial. Si vamos a la otra placa, vemos que Argentina tiene el 22,4%, Chile está en el tercer lugar con el 11,2% de la producción de litio, y la producción de litio, Argentina y Chile representan un cuarto de la producción mundial. Imagínense ustedes, un cuarto de la producción mundial. Es muy un montón. Muy importante lo que tiene la región para ofrecerle al mundo. Exactamente. La otra vez me decía el embajador de Japón, con lo que produce Japón en baterías de litio, necesita por lo menos con sacar un año de litio, tanto de la Argentina como de Chile y Bolivia, compensa toda la producción mundial que hacen de baterías en Japón. Estamos pensando no solo baterías para los autos, también para los celulares, para las computadoras. Bueno, un montón de artefactos eléctricos que hoy necesitan de estas baterías de litio. Bueno, la producción mundial de litio aumentó desde 152.000 millones de toneladas a 140.000 toneladas métricas de carbonato de litio, equivalente a, entre el 2010 y el 2020. En el 2020, el 95% de la producción mundial provino de 4 países. Estamos hablando de Australia, Chile, China y Argentina. Este es un número importante. En la Argentina, ¿qué pasa con la producción de litio? ¿Es un mineral que aparece puro? ¿Cómo? Es un mineral que aparece puro. Exactamente. Después tiene todo un proceso de tratamiento con el agua, que ahí también está la discusión con los ambientalistas, si es contaminante, porque necesita todo un proceso de depuración con el agua. Pero bueno, es un mineral puro. Ahí vemos algunas imágenes. ¿Y cuando se extrae el litio, se extrae bajo los mismos mecanismos que se extrae el petróleo? No es, cuando vos hablas de fracking, sí. No es el mismo mecanismo.
Por evaporación el mecanismo. Exactamente. Es en los salares, por ejemplo, es donde está el litio, en Jujuy por lo menos. O sea, no tenés que excavar. Hacen piletones, sí. O sea, tienen que hacer un piletón, o sea, bien profundo. Claro, y no tenés que hacer excavaciones profundas por ahí para buscar fallas. Claro, donde como puede en haber el caso del petróleo. acumulación. Claro, por eso Chile es un lugar que tiene reservas de litio, justamente por las placas tectónicas. Sí, la pero naturaleza. también en la Argentina están los salares y como dice Jessica, lo que se hace es armar piletones con el tratamiento del agua y por evaporación, y ahí se extrae, se envasa. Sí, de alguna forma se filtra. Ahí estamos viendo las imágenes. Exactamente, ahí vemos las imágenes. Se filtran esas grandes toneladas de litio y se separa, ¿no?, de lo que es la sal, de lo que es el litio, para producción específica de baterías. Bueno, y vamos a la Argentina. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, la primera producción de litio en la Argentina se registró ya en el año 1936. Fíjense que llevamos muchos años en esto. A partir de mineral Espomudemo, pero fue recién en 1994 cuando comenzó la producción de cloruro y carbonato de litio desde las salmueras del Salar del Hombre Muerto, ahí en Catamarca, y su capacidad de producción en la Argentina bordea las 21.000 toneladas anuales de litio. Algunos dicen que es más, y que potencialmente, obviamente, puede duplicar esta cifra, pero bueno, todo está en veremos. Si vemos la siguiente placa, la producción en 2019 fue aproximadamente 17.000 toneladas en la Argentina, 4.000 toneladas de cloruro de litio. En la actualidad, Argentina produce del orden de 34.000 toneladas anuales de litio, principalmente carbonato de litio y en menor medida cloruro de litio. Pero bueno, las cifras son impresionantes y los datos que hay sobre la Argentina, sobre Chile y Bolivia son impresionantes si uno lo mira como una producción que a futuro tiene una proyección muy importante, ¿no? Justamente por la producción que se está dando de automóviles eléctricos, todo el transporte público se va a dar con baterías eléctricas, cuyo mineral básicamente está en su mayor parte dado por el litio. Y ahora viene entonces el tema del debate del proyecto de ley. Si vamos a la siguiente placa, decíamos, el proyecto de ley que se acaba de presentar, los impulsores son Alderete, Caliba, los diputados Palazzo, Goyán, Pereira, Arricau, Martínez, Leopoldo Moró, Osuna, Souto y Ormachea. Son algunos de los diputados que suscribieron a este proyecto de ley, que ahora lo vamos a ver en detalles, y que genera mucho debate porque obviamente algunos dicen que se debería reformular la Constitución Nacional para esto. ¿Qué plantea? Son 7 artículos que plantea este proyecto de ley. Bueno, el primero, recurso natural estratégico, declara a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socioeconómico e industrial de la Argentina. El artículo 2 plantea interés público nacional, la exploración, concesión de explotación e industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados. Esto es un poco el marco conceptual del proyecto de ley. ¿Qué dice el artículo 3? La actividad de exploración, explotación y concesión de explotación, comercialización, transporte e industrialización del litio y sus derivados estarán sujetos a las disposiciones que establece esta ley, ¿no? Y en su artículo 4, acá viene uno de los debates centrales, dice que las concesiones ya otorgadas sobre el mineral litio, constituidas a favor de empresas privadas, con anterioridad a la fecha de la vigencia de esta ley, están plenamente alcanzadas por la presente ley, ¿no? Y deberán acogerse a disposición y normas que la reglamenten en el plazo de 1 año a partir de su promulgación. Es decir, las empresas privadas que hoy, y no son pocas,
Recordemos que hay inversiones de China, inversiones de Corea del Sur, inversiones de Canadá, Casi que Estados son Unidos. exclusivamente privadas, que eso es Son- parte de la legislación también. Exactamente, O claro. sea, lo que sí sé que hay en Jujuy es como una empresa por el litio, donde hay alguna participación estatal de la provincia, pero los capitales, todos siempre tiene que haber capitales privados. Exactamente. Y por supuesto también está hoy por hoy. Tiene que haber, es por tiene ley, que haber. sí. En Eso Jujuy. también. No, o sea, hay parte de la legislación nacional en torno al código minero, o sea, establece que si bien el país es dueño, digamos, de esos recursos, o sea, la ley establece que no bueno, los puede claro, explotar claro. directamente, sino por medio de privados o asociación entre el Estado y Exacto, y es un privados. esquema mixto, digamos, Ujú. que a diferencia de lo que ocurre en Bolivia y lo que acaba de ocurrir en Chile, que esto también es importante porque el presidente Boric plantea una legislación disruptiva para lo que es Chile, que venía siempre históricamente los minerales en manos privadas, totalmente. Lo que hace Chile hoy es ir hacia la nacionalización. En el caso de Argentina, como dice Jessica, está mixto, ¿no? Claro. Pero bueno, gran parte de los proyectos de desarrollo, exploración y explotación hoy son privados, ¿no? En la Argentina. También es cierto que está YPF Litio, que tiene mucha incidencia y mucho peso en el desarrollo de estos proyectos y que hoy está teniendo una proyección en el largo plazo importante. Pero bueno, vamos al quinto artículo. El Estado Nacional tendrá, y acá viene la polémica, ¿no? Este artículo dice que el Estado Nacional tendrá la primera opción para adquirir el litio extraído en nuestro país, para no ejercer su derecho de preferencia, deberá mediar declinación expresa del Estado Nacional, notificando al Estado titular del dominio del recurso en forma fehaciente. Este es quizás el artículo más polémico de este proyecto de ley, por lo que vamos a ver ahora más adelante, porque se necesitaría, lo que dice un sector de la biblioteca, de una reforma de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo sexto? Bueno, finalizada la opción de compra por parte del Estado argentino, conforme lo estipula el artículo quinto de esa ley, los permisionarios y concesionarios extranjeros existentes al momento de la creación de esta ley tendrán el derecho sobre el mineral excedente que extraigan y podrán comercializarlo. Es decir, lo que es decir, le da como mayor potestad al Estado Nacional a la hora de tener la toma de decisiones en lo que hace a la producción de litio. Y el artículo séptimo, el último artículo, dice que el Poder Ejecutivo podrá limitar o prohibir la importación o la exportación de litio y sus derivados cuando en casos de urgencia sí lo aconsejen razones de interés público, debiendo dar cuenta de ello al Congreso. ¿Por qué es polémico y el artículo quinto que hablábamos recién y donde el Estado Nacional o el Poder Ejecutivo tiene una preponderancia muy fuerte que hasta ahora no la tenían ni las tienen las provincias? Bueno, ¿qué dice la Constitución Nacional? El artículo 124 dice que las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación. Hasta ahí vamos bien. Ahora dice, y no afecten las facultades delegadas del gobierno federal o el crédito público de la nación con el consentimiento del Congreso. Acá viene el tema neurálgico. Bueno, más allá de que dice que la Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Establece entonces, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto es lo que dice el artículo 124 de la Constitución Nacional, con lo cual un sector importante de la biblioteca dice, ojo, si vamos a reformar o a presentar un proyecto de ley de declarar al litio como mineral estratégico con dominio del Estado Nacional por sobre las provincias, va a haber que reformular este artículo de la Constitución Nacional. Eso significa
hubo una reforma de la Constitución, todos sabemos que es muy difícil en la Argentina llevar adelante una reforma constitucional, se requiere una ley de convocatoria a constituyentes, una convención constituyente, lo vimos en el año 1994, no fue fácil, Claro. requirió un acuerdo, en ese momento fue el Pacto de Olivos, no es tan fácil y se requiere de mucho consenso. Y recuerdo este mismo artículo de la Constitución también apareció mucho en el debate de ley de humedales. Claro. Porque justamente los Exactamente. que se oponían, digamos, al proyecto de consenso de las organizaciones decían no es correcto que legislen o quieran legislar sobre humedales que deberían ser dominio original. Y bueno, hay un porque- conflicto de propiedad también, decían. porque los humedales también toca de cerca esto. También, Las pero lo reservas de utilizaban litio. por todo lo que es considerado humedal. O sea, Sí. no solo el caso del O sea, litio, los salares son humedales. A ver, explícame ahí detrás de estas imágenes. Esta es la metodología mediante la cual se... No, tampoco soy experta. Bueno, pero mira, lo están poniendo como en una bolsa y lo deben someter Claro. eso. ¿Ves que es como o una sea, es especie un proceso de evaporación para separar el litio de la sal, porque está en el salar. Entonces tienen que hacer esos piletones grandes, le ponen unos productos químicos, utilizan mucha cantidad de agua, que eso es parte del cuestionamiento. Y ese de agua parte- después no se puede reutilizar. No, por ejemplo, en el caso del salar del hombre muerto en Catamarca, la comunidad tiene denuncias, es la empresa Livent, la que hace toda la explotación ahí del litio, secó ríos directamente Sí, por porque la después utilización va a de... las napas de agua, ¿no? También. O sea, y ese agua queda esa agua contaminada. residual, claro. 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 O Esa es sea, la queja La de... contracara de esta industria. Hay otro, lo que tiene la contradicción O sea, no es que sustentable. la batería de litio en realidad es más amigable con el ambiente de lo Claro. que son las baterías con que Convencionales, sí. Sí. No sé de con qué están hechas. o sea, pero hay que poner en discusión cuál es el proceso de extracción Sí, del si vos litio, que hablas no con es el- el único, Sí. hay otros. Hay otros El procesos, tema es que se sí. necesita invertir más Claro. dinero, o sea, esta es la forma barata de extraerlo. Claro, si vos hablas con invertir, por ejemplo, hablas con empresas japonesas o de Corea del Sur, que son los casos que yo conozco, te dicen, bueno, hay todo un tratamiento después del agua, que es más costoso, obviamente. O sea, vos podrías eventualmente ese- con inversión reutilizar el agua. Claro, exactamente. Y no contaminarla. Pero Ah. bueno, tiene un costo, ¿no? Bueno, que sí. es... Sí, como el tratamiento de los residuos en general. Exactamente. Ni más Así ni es. menos. Así que bueno, me parece Bueno. que este es un debate que se viene, es un debate que la Argentina obviamente hoy necesita también de la producción de litio y de baterías de litio sobre todo. Está atado también a la ley corta que se acaba de presentar, que es la ley de electromovilidad corta, es decir, para solamente automóviles y para... Ahora vieron que se está haciendo una mega estación de servicio con planta, ¿cómo se dice?, de carga de automóviles ¿Eléctricos? eléctricos. Pero En- hay autos eléctricos No, en nuestro ¿En país. dónde? ¿No? Acá en Libertador y Ah, mirá. el puente, ¿cómo se llama? El de la cancha de River. El Lugoni. Lugahondo. Ah, claro, lo que Sí. pasa es que hoy en la Argentina los automóviles no son eléctricos totalmente como sí los hay en Estados Unidos y Europa. Hay una suerte de autos que son mixtos, digamos, que tenés nafta y eléctricos. Sí. Son muy costosos también, por otro lado. ¿no? No, y además hay que tener en cuenta que no es lo mismo el volumen que vos necesitas de litio para hacer la batería de un celular que para hacer la batería auto. para Claro. un auto. Claro. No tiene nada que ver la obvio. cantidad y tener en cuenta que todavía, bueno, en Argentina yo desconocía que lo estaban haciendo y que, porque no creo que Yo haya vi muchos una autos. obra impresionante de una estación de servicio, parece un boliche, no parece una estación de servicio gigante Claro. en Figueroa Alcorta y... ¿Sí es Figueroa Alcorta? Figueroa Alcorta y Udaondo. Y ahí un poco mirando, ahí me di cuenta que tienen para cargar autos eléctricos, me imagino también el monopatín y toda esa Claro. cuestión. Claro. Pero, y después el verano verano no, bueno, no me acuerdo cuándo estuve en Uruguay, en un último feriado Bueno, del Uruguay año también pasado, está muy y desarrollado. están a full con el tema de estaciones ¿cómo
¿cómo se dice? Ecológicas para cargar. Claro. Hoy estoy con las palabras, menos mal que me dedico a esto. Estoy escasa de palabras. Bueno, gracias Martín. Por favor. Me interesa porque la verdad que no sabía cómo era ese proceso. Así que, Jessy, ¿hay algo de lo que vos no sepas? No, porque Jessy sabe todo. Es No, un lo lujazo. de litio busqué algunas cosas, me interesaba particularmente. No, pero sabes de todo, un lujazo, Jessy. Bueno, ahora vamos a ir con la información que vos pudiste resumir de la Comisión de Juicio Político, pero acaba de finalizar esta actividad que estábamos contando al principio, donde estaba participando la diputada María Rosa Martínez y también la diputada Mónica Macha, que tiene por objetivo jerarquizar las tareas de cuidado, discutir acerca de esto. Estamos viendo las imágenes. Tenemos el testimonio de las diputadas allí en este plenario, en esta reunión que hubo, donde hubo distintos participantes. Habló con nosotros la diputada María Rosa Martínez. Estamos con la diputada María Rosa Martínez del Frente de Todos, quien hoy ha estado presente aquí en este evento, en esta nueva jornada sobre la jerarquización de las tareas o del trabajo de cuidados. Y le pregunto a la diputada, ¿qué significa para usted jerarquizar estas tareas? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Jerarquizar significa centralmente reconocer, acreditar saberes y remunerar. Casi diría que son las tres patas esenciales. Remunerar y ampliar derechos que por ser un trabajo muchas veces invisibilizado, ha sido un trabajo con escasos derechos. Se recibió la primer moratoria previsional en el año 2005 que hizo posible durante el gobierno de Néstor Kirchner acceder a jubilación a aquellas personas que cuidan en su familia, en la comunidad o en un ámbito laboral, porque, por ejemplo, los cuidados domiciliarios de ancianos, de discapacitados, o el trabajo de promoción de salud, o el trabajo de promoción del ambiente o acompañamiento a víctimas de violencia, las promotoras de derechos de género, significan trabajos históricos. Eva Perón decía que cuando una mujer se casaba tenía que tener derecho a una remuneración y si tenía hijos tenía que tener derecho a una ampliación de esa remuneración. Bueno, en este país y en este gobierno, la ANSES reconoció por un decreto o una resolución la crianza, el trabajo de criar hijos y por lo tanto significaron años de aportes para completar aportes previsionales. Nosotras hoy tuvimos la oportunidad enorme de escuchar una diversidad de trabajadoras del cuidado, mujeres centralmente, que realizan cuidados comunitarios, cuidados en instituciones, cuidados en cooperativas, de distinto orden. Nos piden acelerar y en eso estaremos discutiendo, por un lado, la Ley de Cuidar en Igualdad, que es la ley que mandó el Ejecutivo en el año 2022, y los numerosos proyectos de licencias, alrededor de 30, y de cuidados, alrededor de 10, que ya tenemos en las comisiones y que prontamente estaremos debatiendo con el aporte imprescindible de las protagonistas. Creemos que es prioritario discutirlo. Hay entre los proyectos de licencias, por ejemplo, hay proyectos de nuestro bloque del Frente de Todos y de la oposición. Estamos acercando cuestiones comunes para que sea más sencilla el debate. Y en los proyectos que tienen que ver con cuidados hay una incorporación de la diversidad, por ejemplo, acompañantes a víctimas de violencia, promotoras de salud, cuidadoras domiciliarias, son proyectos que anteceden a este tratamiento y en los que estamos buscando, por supuesto, que trabajarlos con un compromiso responsable muy grande que tiene que ver con pensar en que en este debate también se juega una institucionalización de una tarea que implica una redistribución económica. Las mujeres en general que llevan adelante estos trabajos son mujeres de sectores populares o trabajadoras registradas que no gozan de licencias o de licencias paritarias o integrantes de la diversidad o monotributistas sociales. Bueno, vamos a estar debatiendo con la responsabilidad de que esto transforme, no solamente visibilice y reconozca, sino que remunere y amplíe derechos. Principalmente cuando fue el periodo más pesado de la pandemia, con mayor restricciones, se puso la mirada sobre las personas que ejercían cuidados, porque ahí de repente todos nos dimos cuenta el valor que tenían estas personas, el rol que cumplían en la sociedad. Desde, como decías recién vos, Jessy, personas que trabajan de manera voluntaria dando de comer
en los barrios populares, hasta las personas que tenemos en los domicilios trabajando, que además de hacer las tareas de la casa, cuidan de niños o de ancianos. Y ahí uno dijo, pucha, es complicado lo que hacen estas mujeres, principalmente, porque hay varones, pero principalmente mujeres. Es complicado lo que hacen todos los días. ¿Están reconocidas en su trabajo? ¿Está realmente equiparado ese salario con la función que cumplen? Ahí viene la respuesta. Pues no. Claro, pues no, por eso están debatiendo la posibilidad de estos proyectos. Claro. Sí, yo ahí creo, Meli, es importante el dato de que son mayoría mujeres, ¿no? Las que están en la realización de todos estos trabajos. Sería un avance, pero que no solamente de donde hay algún tipo de relación laboral, ¿no? Sí. Bueno, vos mencionabas los barrios, en los barrios populares, donde hay comedores, donde son las mujeres las que, bueno, en la pandemia se vio claramente, estaban al frente de esas tareas donde no se les reconoce ningún derecho. Y después, lo que no es considerado trabajo, que es mucho de lo que hacen las mujeres en sus casas después de ir a trabajar. O sea, que después de cumplir su horario de trabajo, todo, tienen que hacer las tareas del hogar. No sé si habrán visto en la ciudad de Buenos Aires que algunos murales que dicen no es amor, es trabajo no pago, que es una consigna que ha utilizado el movimiento de mujeres para visibilizar esta problemática también. Bueno, entre otras cosas, el paro de las mujeres sirve para reflexionar acerca de estas cuestiones, o sea, con la mirada que cada uno puede tener sobre concretamente esa medida de lucha, pero lo que nos invita es a visibilizar esas tareas que muchas veces, como suceden en la marginalidad, como suceden sin el reconocimiento debido, con distintos debates que se dan, digamos, a la luz de distintas estructuras, es que uno dice, bueno, evidentemente estas tareas que son propias de esta cultura no están a lo largo de estos años lo suficientemente reconocidas. Igualmente hubo, en el caso de las enfermeras, hubo una ley de jerarquización, ¿no? De la enfermería. Sí. Que se aprobó el año pasado. Sí, pero yo me acuerdo también, digamos, reflexionar sobre otras cuestiones. Por ejemplo, hermanas mayores en casas donde no tienen las mismas posibilidades de salir a buscar trabajo o incluso de completar sus estudios porque quedan casi de manera natural al cuidado de hermanos menores. Claro. Entonces, hay como todo digamos, una brecha, especialmente que afecta a las mujeres y mujeres jóvenes, cuyos en general sus primeros trabajos están vinculados a estos, ¿no? Claro. A cuidar o de personas dentro de sus propias casas o de cuidar a otros en otras casas u otros hogares. Y después también el laburo de los comedores populares llevados adelante principalmente por mujeres, que cocinan, que atienden, que sirven, que recogen algo a donde el Estado no llega, y son mujeres que están ahí en una situación de total invisibilidad o invisibilización. Totalmente. Bueno, así que estuvo buena esta jornada y estaba la palabra de una de las diputadas, pero evidentemente han formado parte de esta reunión, creo que fue un desayuno medio tardío, de este brunch, muchos otros integrantes y algunos varones también veíamos ahí en ese grupo. Seguro vamos a tener más detalles de eso, porque es una actividad que acaba de terminar. Vamos a resumir lo que pasó en la última audiencia de la Comisión de Juicio Político. Recordamos que hoy tuvimos la presencia del diputado Tailade, que tiene un rol protagónico ahí en la Comisión de Juicio Político, pero se siguió avanzando en poner al descubierto el mal funcionamiento de la obra social, entre otros expedientes, pero ahora estamos en ese capítulo. Así es, Meli, es la tercera audiencia testimonial en relación a la temática de las irregularidades de la obra social. Fue este miércoles, nos actualizó un poco el diputado Tailade, que vino hace un ratito. Fueron 3 testigos los que participaron, finalmente habían sido citados otras personas, pero que fueron reprogramadas. Y después vamos a contar un poco las resoluciones que se tomaron con respecto a algunos testigos que siguen sin presentarse a pesar de los reiterados llamados. Los que sí participaron en el día de ayer fueron el doctor Andrés Sacchi, que es de la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, María
María Bettina Bonuccelli, que es de la vocalía del juez Maqueda. Recordemos que Maqueda hasta el año 2021, desde el 2008 hasta el año 2021, fue quien se está comprobando que estuvo a cargo de las tareas de supervisión de la obra social, porque la obra social no se rige por el estatuto o por la ley general, digamos, que rige para todas las obras sociales, sino que depende de la Corte directamente. Y también participó Valeria Díaz, afiliada de la obra social. En este informe nos vamos a abocar a lo que expuso de alguna manera a partir de las preguntas el doctor Andrés Sacchi de la Dirección de Sistemas. Vamos a focalizarnos en su testimonio. ¿Qué rol cumplió? ¿Por qué fue citado en el día de ayer? Hubo una acordada en abril del 2021 donde se le pide, o sea, de la Corte Suprema, donde se les pide, se pide hacer una comisión de informatización de la obra social por los distintos problemas que ya venía teniendo. Claro. Recordarán, ya habían hecho auditorías, había habido distintos informes. Bueno, finalmente todos coincidían en esas auditorías que había problemas con el sistema del funcionamiento, ¿no? De la obra social, tanto lo que tenía que ver con lo contable, los prestadores, etcétera. Entonces, en esta acordada de abril del 2021 dicen, bueno, está bien, hagamos una comisión para avanzar en la informatización. Andrés Sacchi es uno de los que integra esa comisión junto a Héctor Marchi, que lo vimos en la audiencia testimonial de la semana pasada, que es era secretario. Director. Sí, no, ese era Aldo Tonón, que también fue, que es quien no se presentó todavía, pero de Marchi era el secretario general, no me acuerdo ahora exactamente, no sé si Martín, ¿te acordás? De la Corte. Como un administrador. Sí, administrador general. O sea, manejaba todos los presupuestos, las cuentas de la Corte, fue removido en los últimos días. Bueno, en ese momento, estas tres personas integraban esa comisión y Andrés Sacchi fue parte. Lo que informó Sacchi es que ahí tenían dos objetivos. Un objetivo a corto plazo, producto de la pandemia, ¿no? 2021 recién, o sea, la pandemia ya tenía más de un año, o casi un año, y recién en abril del 2021 deciden hacer cambios en la página web de la obra social porque, por ejemplo, no se podían sacar turnos. En el medio de la pandemia, o sea, se transformó en un problema, pero ya había pasado un año, no se podían generar turnos por la página web y tampoco los dispositivos móviles, el celular, tampoco se podía acceder ahí a la página de la obra social. Entonces tuvieron un primer objetivo inmediato que fue rediseñar la página de la obra social, que es a donde acceden todos los afiliados para poder tener una mejor comunicación y brindar cuestiones básicas que con la pandemia se habían agravado, ¿no? Por todas estas deficiencias que tenía. Vamos a la siguiente placa porque el siguiente objetivo, que era a mediano plazo, tenía que ver con la informatización de distintos módulos funcionales. Esto tenía que ver con todo el funcionamiento operativo, o sea, desde la gestión de afiliados, los prestadores, proveedores, toda la gestión de medicamentos, etcétera, que lo que cuenta Sacchi es que culminó con un proyecto de pliego para hacer una licitación para un nuevo software. Ahí igualmente Sacchi explicó que él no sabe qué se hizo después con ese proyecto de licitación. Es decir, él integró la comisión de informatización, hizo todo el proyecto, hizo todos los cambios pero más a ni corto idea plazo, para qué. Pero no, dice que hicieron este proyecto que después quedaba a cargo de las autoridades de la obra social y de la Corte llamar efectivamente a licitación, y lo que dijo a él, yo desconozco si eso se hizo, si no se hizo. O sea, puede haber quedado ahí, o sea, eso tendrán que... Al día de hoy tampoco sabía eso. No, él no estaba al tanto porque él es funcionario de la Corte. Él es de sistemas de la Corte, o sea, se supone que la obra social debería tener su propia área de sistemas y avanzar con todo esto. Entonces él decía, bueno, yo fui a esta tarea específica, nos pidieron colaboración desde la Corte, este fue nuestro trabajo que terminó a los meses, en el 2021, pero no sabe cómo evolucionó. Lo que sí informó es que a partir de todo este trabajo que hicieron en la comisión y con el contacto con el área de sistemas de la obra social, lo que resultaba por otros informes que le habían acercado es que la obra social tenía un software muy antiguo anterior a Windows. Que ahí, de hecho... Claro, un toque desactualizado. Claro, una diputada dijo que es del siglo pasado, entonces, o sea, muy, muy viejo. Y explicó cuáles eran las consecuencias de tener un software tan antiguo. Dijo, bueno, eso te genera problemas de almacenamiento,
carga de datos deficiente, problemas de mantenimiento y de seguridad y vulnerabilidad de la red y los servidores. Claro, porque entre otras cosas, digamos, también lo que hay que salir a explicar es por qué falta tanta información. Claro. Sobre el manejo, los libros contables. Medicamentos, faltantes de medicamentos. O sea, explicaban otros testigos que, por ejemplo, en el área de farmacia, la obra social, no sabían cuántos medicamentos había, cuáles estaban vencidos. O sea, era completamente un caos que era parte de estas deficiencias de no contar con todo un sistema para poder tener un manejo adecuado cuando se trata de la salud de las personas. Sí, y lo curioso es que, vuelvo a lo que decía el diputado Tailade, pero no es ninguna revelación, es que es una obra social que tenía buenos ingresos. O sea, no es una obra social de gente con que... 100.000 afiliados, ¿no? Con 100.000 afiliados y con gente que tiene buenos sueldos. Claro. Entonces, digamos... Bueno, de como... hecho, Marchi, que estuvo, que era el administrador general de la Corte, contó, digamos, de alguna manera que él, mientras estuvo realizando tareas a pedido de los magistrados en la obra social, hizo determinados movimientos financieros, o sea, mostró que era una obra social con mucho dinero. Y que incluso, o sea, uno del problema de las irregularidades es que se habían olvidado de todo ese sobrante de dinero que tenían, de ponerlo en un plazo fijo y que eso había implicado pérdidas a la obra social, pero no, o sea, tiene dinero, pero podría tener un servicio muchísimo mejor si funcionara adecuadamente. El diputado Carvajal nos contó que él también, usuario de la obra social, contó que era muy malo el servicio que brindaba. Y recién ahí el diputado Tailade decía, yo no puedo decir nada porque a mí, yo soy un paciente que se dializa y requiero... Crónico. Claro, y requiere una atención, digamos, de un paciente delicado, pero también son personas que deben tener acceso a determinados contactos. Con exposición pública. Levantás un teléfono y decís, che, mirá, atendelo como corresponde. No lo sé, pero entiendo que también está atravesado por eso. Sí, porque bueno, de hecho ayer otra de las testigos de la vocalía del doctor Maqueda contaba que se acercaba muchísima gente con reclamos, o sea, afiliados de la obra social, con situaciones, o sea, que eran muy angustiantes y que ellos, bueno, trataban de una manera de ayudar La verdad que da resolver. bronca, la verdad que da bronca saber que encima tenían un montón de dinero disponible y que estaba a la buena de Dios. Sí, totalmente. Da bronca, porque después entendés un poco cómo funcionan otras cosas a veces, que si no es falta de presupuesto, es falta, qué sé yo, es una decisión que funcione así mal. Claro. Lo que es llamativo, lo que decía recién el diputado Tailade, ¿no? De afiliados que tenían que llamar a un juez de la Corte para que se haga cargo de una irregularidad o la falta de un tratamiento o una respuesta de la obra social, que intervenga un juez, la verdad es que es poco como si un juez serio, tiene ¿no? que estar para eso, ¿no? Sí, además, claro. que un juez tenga que y ser... además que crea una desigualdad total, porque Claro, ¿quién tiene la posibilidad, quién tiene el teléfono del juez? Para Ni empezar, hablar de ¿no? eso, claro. O sea, Ni hablar. en el Poder Judicial debe haber un montón de categorías, trabajos diferentes y seguramente los que están en categorías más bajas o que, no sé, son de un sector de limpieza, son administrativos, lo que sea, no tienen esa posibilidad y ese acceso a los contactos, digamos, que quizás tienen otro, entonces, y aportan igual, también por aportan supuesto. igualmente de su 100%. sueldo, entonces no... se genera ahí una desigualdad que es parte de, bueno, Marchi, que estuvo la semana pasada, decía, bueno, hay una manera muy informal, decía, de un manejo en la Corte, ¿no? O sea, lo decía por otras cuestiones, pero esto es parte, ¿no? O sea, algo que debería funcionar igual para todos. Y justo no es el lugar para que eso suceda. Claro, además. Claro, ¿no? hay vidas en juego. No, vidas en juego y un poder donde es un poder... digamos, donde debe haber formalidad, orden, prolijidad, informatización, ¿no? Digo, pensando el sistema judicial en su conjunto, cuando uno habla a veces y piensa, qué mal que funciona la justicia, qué atraso que tiene la justicia. Bueno, esto es un ejemplo más. Claro. Aunque uno pueda suponer que acá había una decisión que podría responder otras cosas, o no, por ahí no lo sé. Lo digo incluso haciéndome la pregunta, no lo sé. Pero es un ejemplo más. Teniendo los recursos funcionan mal. Claro. Sí, que pueden acceder aparte a un montón de áreas del Estado. Actualizar el sistema de software. Dale.
Y de hecho, Sachi, que estuvo ayer, es del área de sistemas de la Corte, que podría haber colaborado incluso muchísimos años antes para hacer la tarea que finalmente hizo en el 2021, después de casi un año de pandemia en nuestro país. Vamos a la siguiente placa para, bueno, ahí hay dos datos importantes que no tienen que ver estrictamente con la obra social, pero que le preguntaron a Andrés Sachi de la Dirección de Sistemas. Uno tiene que ver que confirmó, bueno, en este caso sí, confirmó que él recibió el correo electrónico donde el juez Juan Carlos Maqueda anuncia el retiro de la supervisión de la obra social, que lo envía a fines de agosto del 2021. ¿Esto por qué es importante? Porque Maqueda, él nunca quiso que quede formalmente explícito que él, desde el 2008, estaba a cargo de la supervisión de la Corte. O sea, no había ningún documento que diga legal, que estaba. que diga que ellos en el 2008, por una acordada, habían definido que Maqueda sea el magistrado que siga la supervisión de la obra social. Pero si alguien te manda un mail y te dice que ya no está Claro. supervisando, es porque lo supervisaba. Claro, de hecho, bueno, hay imágenes del mail que lo han publicado distintos medios, que el título dice explícitamente que renuncia a esa facultad, digamos, o a esa función que venía cumpliendo, con lo cual es una prueba muy importante para todo el desarrollo del juicio político en lo que tiene que ver con este área, porque es apuntar a la responsabilidad del juez Maqueda de la Corte Suprema en todo este desmanejo. Después vamos a la siguiente placa para ver otro dato importante, que tiene que ver que Sachi confirmó que Silvio Robles, director general de la vocalía de Horacio Rosati, que es su mano derecha, le solicitó a sistemas de la Corte la eliminación del correo electrónico del presidente de la Corte, que se consumó el 15 de diciembre del 2022. ¿Por qué es importante la fecha? Principios de diciembre del 2022, ¿recuerdan qué pasó? A principios de, ¿qué pasó? Espera, del principio de diciembre, los chats del 20 de Lago sí, del Lago Escondido. Exactamente. Entonces, principios de diciembre se conoce esa filtración de chats donde está justamente Silvio Robles involucrado en distintos chats con otros políticos, funcionarios, dueños de medios, etcétera. Y el 15 de diciembre, es decir, unos días después de que se conoce todo eso, Silvio Robles le pide a sistemas que eliminen su correo, el correo de Rosati. ¿Qué pasa? Si uno elimina, lo que explicó ayer, es que si uno elimina un correo, implica que vos perdés la información de todo lo que estaba guardado en esa casilla. Él dice, bueno, hasta 3 meses para atrás quizás podemos recuperar, porque hay unos backups donde se guarda la información. Ahora, antes de esos 3 meses, desde que vos quieras buscar si está esa información, no hay nada. Se pierde todo. Pero esto ya no en carácter de la obra social. No, esto no por la obra social, sino con lo que tiene que ver con el rol de Silvio Robles y la ligazón en el tema coparticipación. No, y él a cargo de la parte de sistemas, como siendo el pibe de sistemas. Claro, él lo que confirmó es que a mí me vino Silvio Robles, que supongo que fue por orden del presidente de la Corte, Horacio Rosati, para pedirme que elimine su correo electrónico. Su casilla. Sí, su casilla. Entonces, eso se hizo el 15 de diciembre del 2022. ¿Y los chats esos de cuándo eran? Principios de diciembre del 2022. Ok. Entonces, por eso es importante la fecha, digo, para prestar atención a este dato que le hicieron la consulta en el día de ayer. Ok. Y finalmente la comisión tomó algunas resoluciones importantes y que generaron bastante debate entre los diputados y diputadas en el día de ayer, sobre todo con la coalición cívica, quien más presencia tiene de Juntos por el Cambio en la comisión. Claro, porque ayer había sido citado por 3ª vez consecutiva Aldo Tonón, que es el exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, que por su no comparecencia, lo que resolvió la comisión es que van a informar al juez Lijo, Ariel Lijo, que es quien está llevando adelante una causa judicial por el tema de la obra social, y como ya hay un juez tratando el tema, van a informarle a ese mismo juez que ya tiene este tema, esta causa en sus manos, y le van a solicitar que asista a Tonón
con el uso de la fuerza pública, que es una novedad, es la primera vez que pasaría esto, que ya lo resolvió en el día de ayer la Comisión de Juicio Político. Pero porque también, espérate, porque está en la placa anterior. También Tonón, digamos, todo el tiempo explica que no viene a la Comisión de Juicio Político porque tiene una causa penal. Justamente esa causa que lleva Ariel Lijo. Claro. Entonces ahora podría, digamos, si no es por la orden de un juez y del juez Lijo, no puede ir la fuerza pública a buscarlo. Claro, hay que esperar la decisión del juez, pero es el primer oficio que va a emitir la Comisión de Juicio Político para avanzar. Te dejo porque queda poquito tiempo y te estoy interrumpiendo mucho. No, no hay problema. Bueno, vamos a la siguiente para ver las últimas resoluciones. Quedan 2 resoluciones nada más. El otro pedido es la ampliación de prueba dirigida a la FIP sobre Moromedia, que hoy le preguntamos al diputado Tailay, nos contó un poco cuáles son las hipótesis que rodean a esta sociedad, de Silvio Robles y también de Natalia Monayer, que trabajan en la vocalía de Horacio Rosati. Y por último, el martes próximo 9 de mayo a las 13 horas vuelve a horario normal. La Comisión de Juicio Político será convocada para continuar con audiencias testimoniales, donde se seguirá tomando y desarrollando el tema de la obra social del Poder Judicial. Jessy, gracias por toda la información que trajiste, un resumen extraordinario de la última sesión de juicio político, que se vuelve a reunir ¿cuándo? Teóricamente la semana que viene, pero lo importante próxima. me parece es lo que dijo hoy el diputado Tailade, que es que no hay fecha de finalización, por lo menos en lo inmediato, en esta hoja de ruta que se trazaron para emitir dictamen. Es decir, está abierta la posibilidad de que esto se extienda más allá de junio, julio, dijo, con lo cual aquellos que pensaban que esto terminaba ahora dentro de poco tiempo, no. La idea es seguir avanzando, siguen apareciendo causas, denuncias. Siguen apareciendo denuncias, dijo Con lo también. cual esto da a entender que va para largo. Sí, fue importante la entrevista porque arrojó bastante luz sobre cómo es el proceso y cómo va a seguir y cuáles son los plazos que a ellos les importa. En definitiva, quieren llegar a tener la mayor cantidad de información posible, más allá de que estos plazos puedan llegar a trabar algunas otras cuestiones del funcionamiento de la Cámara de Diputados. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Mañana viernes los esperamos aquí en la segunda edición y con ustedes nos reencontramos la próxima semana. Gracias a ambos. Se quedan con el trabajo del equipo del análisis. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Chau, que estén muy bien.